Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día viernes 11 de julio del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. En la jornada tuvimos a los Azulejos de Toronto que retomaron la senda del triunfo, los Cachorros de Chicago siendo doblegados por los Yankees, los Rockies de Colorado venciendo a los Rojos, la doble cartelera entre Guardianes y Medias Blancas que terminó con división de honores, y Houston y Dodgers que todavía siguen sin ganar. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada de viernes de la MLB. Empezamos la jornada con los Orioles de Baltimore venciendo 5-2 a los Marlins de Miami con una joya de picheo de su abridor Dean Kremer, quien lanzó 7 entradas en blanco propinando 7 ponches. Actuación de los latinos. Por los Marlins, Jesús Sánchez se fue de 4-1 con anotada bateando para 254. Otto López se fue de 4-2 con par de remolcadas, cuadrangular y anotada bateando para 250. Agustín Ramírez se fue de 4-0 bateando para 242. Edward Cabrera lanzó por 4 entradas tolerando 8 hits, 4 carreras y abanicando a 6 con efectividad de 3.61. Por los Orioles, Ramón Laureano se fue de 4-3 con par de remolcadas bateando para 279. Jainer Cano lanzó una entrada propinando un ponche con efectividad de 3.98. Por los venezolanos, Javier Zanoja por los Marlins se fue de 3-0 bateando para 233. Los Yankees de Nueva York le atestaron un duro golpe a los Cachorros de Chicago con trío de cuadrangulares de Cody Bellinger, incluyendo una joya de picheo de 8 entradas en blanco de Carlos Rodón, doblegándolos 11 carreras por 0. Actuación de los venezolanos. Por los Yankees, Oswald Peraza se fue de 4-2 con anotada bateando para 161. Por los latinos, continuando por los Yankees, Jason Domínguez se fue de 5-2 con par de anotadas bateando para 269. Mientras que por los Cachorros, Vidal Bruján se fue de 1-1 bateando para 171. Los Rockies de Colorado tuvieron un segundo aire tras vencer 3-2 a los Rojos de Cincinnati. Actuación de los venezolanos. Por los Rockies, Germán Márquez lanzó por 6 entradas sin decisión, tolerando 5 hits, 1 carrera y abanicando a 8 con efectividad de 5.57. Por los latinos, continuando por los Rockies, Yanquiel Fernández se fue de 1-0 bateando para 250. Juan Mejía lanzó una entrada propinando un ponche con efectividad de 4.9. Por los Rojos, Eli de la Cruz se fue de 1-1 bateando para 282. Noel Vimarte se fue de 3-2 con cuadrangular, remolcada y anotada bateando para 295. Santiago Espinal se fue de 1-1 bateando para 250. En una fiesta de cuadrangulares, los Marineros de Seattle doblegaron 12-3 a los Tigres de Detroit. Actuación de los venezolanos. Por Seattle, Eduard Bazardo lanzó 2 entradas propinando par de ponches con efectividad de 2.61. Por Detroit, Gleyber Torres se fue de 2-0 con anotada bateando para 271. Carlos Hernández relevó a Tyler Holton pero no pudo sacar un out, permitiendo trío de hits y 4 carreras con efectividad de 6.27. Pasando por los latinos, continuando por Detroit, Wenzel Pérez se fue de 3-2 con anotada bateando para 266. Javier Baez se fue de 4-0 bateando para 272. A continuación por Seattle, Julio Rodríguez se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y par de anotadas bateando para 244. Randy Arozarena batió el mismo porcentaje que Rodríguez pero se fue de 4-0. Jorge Polanco se fue de 4-2 con anotada bateando para 255. Y Donovan Solano batió de 4-2 con remolcada y par de anotadas bateando para 254. Juan Burgos lanzó una entrada propinando par de ponches con efectividad de 1.93. Con cuadrangular de Serán Rafaela, los Medias Rojas de Boston dejaron en el terreno a los Mantarrayas de Tampa Bay 5-4. Actuación de los venezolanos. Por Boston, Wilber Abreu se fue de 2-1 con par de anotadas bateando para 258.
Carlos Narváez se fue de 3 nada bateando para 272. Pasando por los latinos, continuando en Boston, Jorge Alcala lanzó por una entrada tolerando trío de hits y trío de carreras con efectividad de 6.49. Por los mantarrayas, Yandy Díaz se fue de 4 nada con anotada bateando para 283. Jonathan Aranda se fue de 5-2 con anotada bateando para 327. Junior Caminero se fue de 4-1 con remolcada bateando para 254. José Caballero se fue de 4 nada bateando para 222. Los Mets de Nueva York con un back-to-back de cuadrangulares entre Juan Soto y Francisco Lindor, demostrando una vez más la superioridad del Plátano Power, vencieron 8-3 a los Reales de Kansas City. Actuación de los venezolanos. Por los Mets, Luis Ángel Acuña se fue de 1 nada bateando para 235. Luis Torrens se fue de 2-1 con anotada bateando para 207. Mientras que por Kansas City, Michael García se fue de 4 nada bateando para 301 y Salvador Pérez se fue de 4-2 con anotada bateando para 248. Freddy Fermín se fue de 1 nada promediando 273. Ángel Serpa lanzó una entrada y un tercio propinando trío de ponches con efectividad de 3.89. Por los latinos, Steven Cruz por Kansas lanzó 2 tercios, tolerando un hit, trío de carreras y un ponche con efectividad de 2.75. Carlos Esteves lanzó una entrada, permitiendo un hit y abanicando a 2 con efectividad de 1.98. Por los Mets, Francisco Lindor se fue de 4-2 con cuadrangular, trío de remolcadas y par de anotadas bateando para 263. Juan Soto se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas bateando para 265. Ronnie Mauricio se fue de 2 nada promediando 225. Huáscar Brazoban lanzó una entrada permitiendo 4 hits y par de carreras con efectividad de 3.99. Los Rangers de Texas doblegaron a unos Astros de Houston que todavía no conocen la palabra ganar después de haber tenido como saco de boxeo personal a los Dodgers 7-3. Actuación de los venezolanos. Por Houston, José Altuve se fue de 3-1 bateando para 272. Por los latinos, continuando por Houston, Isaac Paredes se fue de 5-2 con anotada bateando para 257. Yanier Díaz se fue de 4-2 bateando para 246 y Mauricio Rubón se fue de 4 nada bateando para 256. Por Texas, Adolis García se fue de 5-2 con cuadrangular, remolcada y anotada bateando para 234. Ezequiel Durán se fue de 2 nada bateando para 137. Los mellizos de Minnesota con cuadrangular de 2 carreras de Trevor Lannarch vencieron 2-1 a los Piratas de Pittsburgh. Actuación de los latinos. Por los Piratas, O'Neil Cruz se fue de 4-2 bateando para 208. Mientras que por Minnesota, Willy Castro se fue de 4 nada bateando para 261. Carlos Correa se fue de 3-1 bateando para 261. Cristian Vázquez se fue de 3 nada promediando 167. Mientras que Joan Durán se llevó el salvamento tras tolerar un hit y abanicar a 2 con efectividad de 1.49. Los cerveceros de Milwaukee vencieron 8-3 a los Nacionales de Washington, con un rally de 6 carreras en el tercero. Actuación de los venezolanos. Por los cerveceros, William Contreras se fue de 4-2, con par de remolcadas y anotada bateando para 242. Jackson Chourio se fue de 4-1, con par de remolcadas y anotada bateando para 260. Pasando por los latinos, por los nacionales, Luis García lanzó una entrada tolerando un hit, una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 5.22. José Ferrer lanzó una entrada tolerando un incogible con efectividad de 5.13. Los Bravos de Atlanta con par de cuadrangulares de Sean Murphy vencieron por la mínima a los Cardenales de San Luis. Todas las carreras llegaron en el primer tercio de partido. Por los venezolanos, Ronald Acuña Jr. por los Bravos se fue de 5-3 con remolcada y anotada bateando para 333. Por los Cardenales, Wilson Contreras se fue de 5-2 con remolcada bateando para 256.
Pedro Pague se fue de 2-1 con par de remolcadas promediando 212. Por los latinos, continuando por los cardenales, José Fermín se fue de 1 nada bateando para 462. Por los bravos, Angel de los Santos lanzó 2 entradas propinando un ponche con efectividad de 3.46. Rafael Montero lanzó una entrada tolerando un hit con efectividad de 3.82. Raisel Iglesias se llevó el salvamento tras propinar un ponche con efectividad de 4.54. Con hit de oro de Travis d'Arnaud, los angelinos de Anaheim dejaron en el terreno a las Cascabeles de Arizona 6-5. Por los venezolanos, por las Cascabeles, Eugenio Suárez se fue de 4 nada bateando para 246. José Herrera se fue de 4-1 con remolcada bateando para 194. Por Anaheim, Luis Rengifo se fue de 4-3 con remolcada bateando para 235. Por los latinos, continuando por Anaheim, Joan Moncada se fue de 4-1. Con cuadrangular, par de remolcadas y anotada bateando para 232. Gustavo Campero se fue de 3 nada bateando para 125. José Fermín lanzó una entrada propinando par de ponches con efectividad de 2.81. Por las Cascabeles, Ketel Marte se fue de 4-2 bateando para 296. Gerardo Perdomo se fue de 5-1 bateando para 269 y Lourdes Gurriel Jr. se fue de 5 nada bateando para 251. Los Padres de San Diego vencieron 4-2 a los Phillies de Filadelfia. Actuación de los venezolanos. Por Filadelfia, Ranger Suárez lanzó por 6 2/3, tolerando 6 hits, trío de carreras y abanicando a 5 con efectividad de 1.94. Por los Padres, Luis Arraez se fue de 4 nada bateando para 282. Elías Díaz se fue de 3 nada con remolcada bateando para 198. Mientras que Robert Suárez se llevó su 28º salvamento de la campaña, propinando un ponche con efectividad de 3.54. Pasando por los latinos, por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 3-2 con remolcada bateando para 266. Manny Machado se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada bateando para 292. José Iglesias se fue de 3-1, con remolcada y anotada bateando para 230. Adrián Morejón lanzó una entrada, propinando par de ponches con efectividad de 1.87. Los Azulejos de Toronto vencieron por la mínima con un rally de 6 carreras en el quinto a los Atléticos. Por los latinos, pasando por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-2 con anotada bateando para 279. Alejandro Kirk se fue de 4-2 con par de remolcadas y anotada bateando para 309. Desde el bullpen, Yariel Rodríguez lanzó 2 entradas propinando par de ponches con efectividad de 2.53. Por los Atléticos, Miguel Andújar se fue de 4 nada bateando para 282. Luis Severino lanzó por espacio de 4 2/3, tolerando 7 hits, 5 carreras y abanicando a 8, pero en parte llevándose la mayor parte de castigo con efectividad de 5.16. Osvaldo Viro lanzó por 4 entradas, tolerando trío de hits, conteniendo a los torontonianos, propinando par de ponches con efectividad de 5.68. Los Gigantes de San Francisco le prolongaron la mala suerte a los Dodgers de Los Ángeles tras vencerlos por la mínima 8-7, con los Dodgers que todavía siguen sin ganar. Actuación de los latinos. Por los Gigantes, Elio Ramos se fue de 5 nada bateando para 265. Rafael Devers se fue de 2 nada con anotada bateando para 260. Randy Rodríguez lanzó 1 2/3, tolerando trío de hits y una carrera con efectividad de 89. Camilo Doval se llevó el salvamento permitiendo un hit y concediendo un pasaporte con efectividad de 3.2. Por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 4-1 con cuadrangular Teoscar Hernández se fue de 4-1 con par de remolcadas y anotada bateando para 257. Andy Pague se fue de 4-1 bateando para 283.
Vamos ahora al primer juego de la doble cartelera entre los Guardianes y los Medias Blancas, el cual terminó con victoria de los Guardianes 4-2. Por los venezolanos, por los Medias Blancas, Lenín Sosa se fue de 3 nada bateando para 269. Y por los Guardianes, Brian Rocchio se fue de 3 nada bateando para 183. Por los latinos, continuando por los Guardianes, José Ramírez se fue de 4 nada con anotada bateando para 298. Carlos Santana se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada bateando para 230. Ángel Martínez se fue de 3-2 con cuadrangular, remolcada y anotada bateando para 243. Emmanuel Clase se llevó el salvamento al tolerar solo un hit con efectividad de 3.5. Y por los Medias Blancas, Miguel Vargas se fue de 4 nada bateando para 218. Edgar Cuero se fue de 4 nada promediando 269. Y Luis Robert Jr. se fue de 3-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada bateando para 187. Sin embargo, y para cerrar la jornada, con infield hit de Mike Tauchman, incluyendo par de cuadrangulares de Lenín Sosa, los Medias Blancas terminaron venciendo a los Guardianes 5-4 para dividir honores. Por los venezolanos, por los Medias Blancas, Lenín Sosa se fue de 4-2, con par de cuadrangulares, par de remolcadas y par de anotadas, bateando para 272. Por los Guardianes, Brian Rocchio se fue de 5-1 con remolcada bateando para 183. Por los latinos, continuando por los Guardianes, José Ramírez se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada bateando para 297. Ángel Martínez se fue de 5-1 con remolcada promediando 242. Por los Guardianes, Miguel Vargas se fue de 3-1 con remolcada bateando para 219. Luis Robert Jr. se fue de 4-1 promediando 188. Y de esta manera cerramos con la jornada de viernes de la MLB. Noticias que sorprendió al béisbol venezolano. Y es que Ronald Acuña Jr. no va a participar en el derbi de jonrones. Debido a una rigidez en la parte baja de la espalda en el juego del martes contra los Atléticos, Acuña manifestó que no va a participar en la fiesta de cuadrangulares de este lunes. Sin embargo, se garantiza su presencia para el juego de las estrellas del día siguiente. Su lugar será ocupado por su compañero de equipo Matt Olson, quien tratará de hacer historia con los Bravos de Atlanta y convertirse en el primer jugador del equipo en ganar el derbi de jonrones. Pero lo importante es, ¿tú qué opinas? ¿Crees que veremos a Ronald Acuña Jr. en el juego de las estrellas? ¿Crees que Matt Olson se llevará el derbi de jonrones? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. La Liga Americana se encuentra de la siguiente manera. Los Azulejos de Toronto se encuentran liderando por 2 juegos sobre los Yankees de Nueva York en la división este. Los Medias Rojas de Boston lograron pasar a los Mantarrayas de Tampa Bay para ocupar la tercera colocación y estar a 5 juegos del puntero. Los Mantarrayas están a 5 juegos y medio y los Orioles continúan últimos. Pasando a la división central, los Tigres de Detroit se quedaron con las ganas de ser el primer equipo en llegar a los 60 triunfos en esta temporada. Sin embargo, aún tiene la punta por encima de los Mellizos de Minnesota. Los Reales de Kansas City están a 13 juegos, los Guardianes a 14 y últimos están los Medias Blancas. Pasando a continuación a la división occidental, los Astros de Houston lideran por 6 juegos sobre los Marineros de Seattle. Los Rangers de Texas están a 8 juegos y medio del puntero. A 9 juegos están los Angelinos y últimos los Atléticos. Y así se encuentra de manera provisional el comodín de la Liga Americana. Liga Nacional, tabla de posiciones. En la división este, los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York continúan en su pugna por el liderato antes del Juego de las Estrellas. Los Marlins de Miami están a 11 juegos y medio de ambos equipos, mientras que los Bravos de Atlanta están a 12 juegos y medio. Últimos continúan los Nacionales de Washington. Un caso similar se vive en la división central con los Cerveceros de Milwaukee acechando por un juego a los Cachorros de Chicago. Los Cardenales de San Luis se quieren unir al club con récord de 5 juegos y medio con foja de 50 y 45 a 5 juegos y medio.
Los Rojos de Cincinnati están a 3 a 7 juegos y medio, mientras que Pittsburgh permanece último. En la división occidental, los Gigantes de San Francisco se colocan a 4 juegos de los Dodgers de Los Ángeles, quienes están aprovechando que tienen un mal momento. Los Padres de San Diego están a 4 juegos y medio, las Cascabeles a 10 y los Rockies de Colorado continúan últimos. Y así se encuentra de manera provisional el comodín de la Liga Nacional. Y así vamos a jugar la jornada del sábado 12 de julio, la cual marcará el 5º aniversario del canal Evangelion Titus. El 5º aniversario de mi canal. Y celebrando por supuesto que de manera oficial ya llegamos a las 900.000 reproducciones al canal. La jornada la empezaremos a la 1:05, Yankees contra Cachorros. Los abridores de cada juego lo pueden ver en cada captura de pantalla. A la 1:10, Seattle contra Detroit. A las 2:10, Pittsburgh contra Minnesota. 5 minutos más tarde, Atlanta contra Cardenales. A las 4:05, Dodgers contra Gigantes y a la misma hora Miami contra Baltimore. A las 4:10, Rockies contra Rojos y Mets contra Reales. Boston contra Mantarrayas y Medias Blancas contra Guardianes a la misma hora. Y a la misma hora Nacionales contra Cerveceros. A las 7:35 Texas contra Houston y a la misma hora Filadelfia contra Padres. A las 9:38 Cascabeles contra Anaheim para cerrar la jornada a las 10:05 con el encuentro entre Toronto contra Atléticos. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el programa de hoy. Espero que el resumen haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Si es así, no olviden de dejar el like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis resúmenes diarios del béisbol. Comentar abajo en la caja de comentarios y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, que nos ayudaría mucho. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de Base 1 y nos vemos en el próximo resumen. Buenas noches y bendiciones a todos.